Buenos días estudiantes, bienvenidos a un nuevo video tutorial del módulo de física del ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Soy el profesor Daniel Márquez y en este video vamos a desarrollar el tema referido a movimientos verticales. Los movimientos verticales son un caso particular de lo que ya hemos visto como movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, se trata de un movimiento desarrollado en línea recta con velocidad variable y aceleración constante. En este curso vamos a estudiar dos tipos de movimientos verticales, pero antes de mencionarlos, le voy a proponer que los conozca en forma experimental. Para ello, lo primero que debe hacer es sostener un objeto en la palma de su mano, como se muestra en la figura, y a continuación, describir el comportamiento del objeto. Como podrá darse cuenta, el objeto permanece en reposo. Ahora, lance el objeto verticalmente hacia arriba de manera tal que vuelva a su mano. Como podrá darse cuenta, mientras usted no impulse el objeto hacia arriba, el mismo permanecerá en reposo. Describa a continuación el comportamiento del objeto cuando fue lanzado hacia arriba. Podemos asegurar que el objeto inicia su movimiento a causa del impulso que usted le ha dado con su mano. El objeto se despega de su mano con una determinada velocidad inicial que va a ser acorde a la fuerza con la cual usted lo impulsó. A partir de ese momento, el objeto se empieza a mover libremente, de manera tal que su velocidad empieza a disminuir hasta llegar a un punto máximo, a partir del cual invierte su sentido y regresa incrementando su velocidad hasta llegar nuevamente a su mano o caer al piso. A este tipo de movimiento lo llamaremos tiro vertical. Para experimentar el siguiente tipo de movimiento que veremos, le sugiero que sostenga su objeto ahora con la palma de la mano hacia abajo como se muestra en la figura. A continuación, abra la palma de su mano y observe lo que ocurre con el objeto. Como podrá notar, él mismo inicia su movimiento verticalmente hacia abajo. Pero en este caso, no fue necesario que usted lo impulsara para que él mismo iniciara su movimiento. En este caso, podemos asegurar de que el objeto parte con una velocidad inicial igual a 0, dado que no fue necesario que usted lo impulsara para que él mismo inicie su movimiento hacia abajo. A este tipo de movimiento lo denominaremos caída libre. Por lo tanto, podemos decir que la primera diferencia que encontraremos entre estos dos tipos de movimientos verticales que estudiaremos será la velocidad inicial. En el tiro vertical, la velocidad inicial debe ser distinta de 0, de lo contrario, el objeto nunca iniciaría su movimiento. Mientras que en los movimientos de caída libre, la velocidad inicial será igual a 0. ¿Se ha preguntado cuál es el motivo por el cual los objetos que son lanzados hacia arriba pierden su velocidad y son atraídos nuevamente hacia la Tierra? La razón de esto es lo que se denomina fuerza de atracción de la gravedad, la cual es la fuerza que experimentan aquellos cuerpos que se encuentran cerca de la superficie de la Tierra al ser atraídos por esta. Para el caso de los movimientos verticales, que es el objeto de nuestro estudio, a nosotros nos interesa lo que se denomina aceleración de la gravedad, la cual se encuentra siempre dirigida hacia el centro de la Tierra y tiene un valor que podemos considerar relativamente constante, de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Una de las ventajas que se presenta en el estudio de los movimientos verticales es que el valor de la aceleración de la gravedad será siempre constante, para nosotros 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora que ya conocemos la existencia de la aceleración de la gravedad, vamos a describir nuestros movimientos de tiro vertical y de caída libre en términos más físicos. Veamos la siguiente imagen, donde lo que se muestra aquí es un tiro vertical, dado que el objeto es impulsado, sigue una trayectoria recta hasta alcanzar un punto máximo y retornar sobre la misma hacia la Tierra. Como podrá notar, el movimiento sigue dos patrones. En un principio es un movimiento desacelerado, dado que su velocidad se va reduciendo, y luego se transforma en un movimiento acelerado, dado que su velocidad se vuelve a incrementar. Como podrá recordar del video de movimiento rectilíneo uniformemente variado,
que un objeto esté acelerado o desacelerado dependía del signo que tuviese la velocidad y la aceleración. Agreguemos a nuestra figura el vector velocidad y veamos lo que ocurre. Como podemos observar, inicialmente el vector velocidad se encuentra dirigido hacia arriba, y en la medida de que el objeto va ascendiendo, la magnitud del vector velocidad se va haciendo cada vez menor, hasta que en un punto se hace cero, que es cuando el objeto alcanza la altura máxima. A continuación, el objeto invierte su sentido y lo mismo hace el vector velocidad, el cual, a partir de este punto, empieza a incrementar nuevamente su magnitud. Veamos ahora lo que ocurre con el vector aceleración. Como podrá observar, durante todo el movimiento el vector aceleración mantiene constante la dirección y la magnitud. A continuación, veremos lo que ocurre con ambos vectores en simultáneo. Como podrá observar, durante todo el movimiento de ascenso del objeto, el vector velocidad y el vector aceleración tienen distinta dirección, por lo tanto tendrán distinto sentido en nuestro sistema de referencia. Esto lo que ocasiona es que el objeto se vaya desacelerando. Esta es la razón por la cual el objeto va perdiendo velocidad hasta que se hace cero. Luego de alcanzar el punto máximo, como hemos dicho, el objeto invierte su sentido, por lo tanto, ahora el vector velocidad apunta hacia abajo, lo mismo que el vector aceleración. Por lo tanto, ambos vectores tienen el mismo signo. De esta manera, el objeto se irá acelerando. Esta es la razón por la cual el objeto aumenta de velocidad luego de alcanzar el punto máximo en su dirección a la Tierra. Note que hasta el momento hemos mencionado el signo de la aceleración de la gravedad, pero sin especificar si se trata de un signo positivo o un signo negativo, dado que el mismo dependerá del sentido de nuestro sistema de referencia como es habitual. Lo que sí sabemos es que la aceleración de la gravedad es una magnitud vectorial cuyo vector siempre apunta hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros establecemos un sistema de referencia que tenga el cero abajo y el sentido positivo hacia arriba, la aceleración de la gravedad tendrá un signo negativo, dado que va en sentido contrario al positivo de nuestro sistema de referencia. Por el contrario, si nuestro sistema de referencia tiene el origen en la parte superior y el sentido positivo es asignado hacia abajo, en este caso la aceleración de la gravedad tendrá un signo positivo, dado que estará en la misma dirección que el sentido asignado como positivo al sistema de referencia. La asignación del sentido positivo hacia arriba o del sentido positivo hacia abajo del sistema de referencia será a su elección y dependerá de la interpretación que usted esté haciendo del problema. A continuación, veremos las ecuaciones que utilizaremos para resolver problemas de movimientos verticales. Por tratarse de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, las ecuaciones que veremos serán exactamente las mismas que hemos utilizado para este tipo de movimiento, simplemente con algunos cambios que son los que veremos a continuación. El primero y principal es que la aceleración estará designada con la letra g, que es como se denomina a la aceleración de la gravedad, mientras que la posición ahora se designará con la letra I, aunque también en alguna otra bibliografía suele estar representada con la letra H. Por lo tanto, nuestra ecuación horaria para el movimiento rectilíneo uniformemente variado es la que se muestra aquí. Ahora, esta ecuación con el cambio de nomenclatura para movimientos verticales será como se muestra aquí, donde, como se puede ver, se ha cambiado la nomenclatura para la aceleración y para las posiciones, pero el resto de las variables se mantienen iguales. Otras dos ecuaciones vistas para movimiento rectilíneo uniformemente variado son las que se muestran aquí. Estas dos ecuaciones, con el cambio de nomenclatura, quedan como se muestra a continuación, donde ΔI es el desplazamiento, pero en este caso en el sentido vertical. A continuación vamos a ver las gráficas de posición en función del tiempo y de velocidad en función del tiempo para el tiro vertical. Lo primero que haremos es establecer nuestro sistema de referencia, donde designaremos el sentido positivo hacia arriba. Hemos mencionado la aceleración que afectará al movimiento de este objeto es la aceleración de la gravedad, la cual en este caso tendrá un signo negativo, dada la elección del sentido positivo de nuestro sistema. Como podrá ver, hemos tomado el origen de nuestro sistema de referencia en concordancia con el nivel de la Tierra.
Dado que el objeto se encuentra aquí, su posición inicial será 0. Otra cosa es que la velocidad inicial del objeto será de 30 metros sobre segundo. Lo que haremos a continuación es indicar para cada segundo la posición que fue adoptando el objeto, con lo cual la gráfica será como se muestra en la animación. Como hemos mencionado, al alcanzar el punto máximo, la velocidad del objeto se hace 0, momento a partir del cual el objeto inicia el retorno hacia la Tierra. Por lo tanto, su altura va a ir disminuyendo en la medida de que transcurre el tiempo. La ecuación para este movimiento es la que se muestra aquí, donde posición inicial es 0, velocidad inicial 30 metros sobre segundo y aceleración 9,8 metros sobre segundo al cuadrado negativa. Una característica que tienen los objetos en un tiro vertical es que alcanzan velocidades iguales, pero de signo contrario, a alturas iguales. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los puntos D y H, el objeto en cada uno de estos puntos tiene la misma velocidad, nada más que en el punto D será positivo y en el punto H será negativo. A continuación, veremos la gráfica de velocidad en función del tiempo para el tiro vertical. Nuevamente, estableceremos nuestro sistema de referencia donde en el eje vertical tendremos la velocidad y en el eje horizontal tendremos el tiempo en segundos. Y como hemos hecho previamente, asignaremos la velocidad inicial de 30 metros sobre segundo para este objeto. Dado que, como hemos mencionado, estos objetos están afectados por la aceleración de la gravedad, la variación de velocidad es a razón de 9,8 metros sobre segundo por cada segundo que transcurre. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo que el objeto se encuentra en el aire, su velocidad varía a razón de 9,8 metros sobre segundo, ya sea disminuyendo o aumentando. Por lo tanto, si la velocidad inicial es de 30 metros sobre segundos, un segundo después habrá disminuido 9,8 metros sobre segundo. Por lo tanto, su valor ahora será de 20,2 metros sobre segundos. Por esta misma razón, un segundo después, su velocidad habrá disminuido nuevamente 9,8 metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad ahora será de 10,4. Si continuamos realizando este razonamiento, obtendremos los puntos que se van mostrando en la presentación. Como se podrá ver, uniendo todos estos puntos, lo que obtendremos es una recta que responde a la ecuación que se muestra aquí, donde, como se puede observar, la ordenada al origen de esta función es 30 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial que nosotros le asignamos, mientras que la pendiente es la aceleración de la gravedad. Como hemos dicho previamente, un objeto alcanza velocidades iguales pero de signo contrario en posiciones iguales. Por lo tanto, si el objeto fue lanzado con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos, su velocidad al tocar el suelo nuevamente será de menos 30 metros sobre segundos. Analicemos ahora la gráfica de velocidad en función del tiempo. Este punto que indicamos aquí, que es el 0 de la función, que nos está indicando es el punto de retorno del objeto, es decir, cuando el mismo invierte su sentido. Por lo tanto, la velocidad pasa de ser positiva a ser negativa. Y sobre este punto, la velocidad se hace 0, como hemos mencionado anteriormente. Si nosotros determinamos matemáticamente el 0 de esta función, veremos que él mismo nos está dando 3,06 segundos. Esto es el tiempo que tarda el objeto en ir desde la superficie de la Tierra hasta alcanzar el punto máximo. Otra característica del movimiento vertical es que los objetos recorren desplazamientos iguales en sentidos contrarios para tiempos iguales. Dicho de otra manera, un objeto tardará exactamente lo mismo en subir que en bajar. Por lo tanto, si para nuestro caso el objeto demoró 3,06 segundos en alcanzar el punto máximo, para retornar desde este punto máximo a la superficie de la Tierra tardará otros 3,06 segundos, de tal manera que el tiempo total que el objeto estuvo en el aire desde que salió hasta que retornó a la Tierra será de 6,12 segundos. Estos mismos valores de altura máxima, tiempo total que el objeto estuvo en el aire o tiempo que tardó en alcanzar el punto máximo
también se pueden obtener a partir del análisis matemático de la función cuadrática que representa la posición en función del tiempo. Dado que, como hemos mencionado, la gráfica de esta ecuación es una parábola, la misma tendrá un vértice, y este vértice me representará la altura máxima y el tiempo transcurrido para alcanzar esta altura máxima. Por otra parte, los ceros de la parábola serán los dos instantes en los cuales el objeto se encontró sobre la superficie de la Tierra. Hemos mencionado en varias oportunidades previamente que el objeto, cuando alcanza la posición máxima, su velocidad se hace cero, y a partir de este instante su velocidad empieza a aumentar en sentido hacia la Tierra como consecuencia de la aceleración de la gravedad. Podemos decir que durante esta parte del movimiento el objeto se comporta como si estuviese en caída libre. Por lo tanto, la gráfica de velocidad y de posición para un objeto en caída libre será la mitad del movimiento del tiro vertical, como podemos ver en estas imágenes, donde lo que se muestra aquí es la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo. A continuación, desarrollaremos dos ejercicios del práctico, uno de tiro vertical y uno de caída libre. Se dispara desde lo alto de un edificio un pequeño cuerpo hacia arriba, de manera que vuelve a pasar por el sitio de disparo, pero ahora hacia abajo, 3 segundos después. Y a los 10 segundos de haber sido disparado, llega al piso. Determine con qué velocidad fue disparado, cuál fue la altura máxima que alcanzó y cuánto mide el edificio. La situación que se nos plantea es la que se muestra a continuación. Como en todo problema, lo recomendable es hacer un esquema. Por lo tanto, dibujaremos nuestro sistema de referencia con una gráfica que simule el movimiento del objeto. Como se puede ver, el objeto arranca desde una determinada altura, alcanza un punto máximo y luego empieza a descender hasta llegar al piso. El problema nos plantea que todo el movimiento dura 10 segundos, por lo tanto, el objeto llega al piso a los 10 segundos. Lo otro que haremos es cargar sobre este gráfico todos los datos que tengamos del problema, como así también aquellos datos que podamos deducir a partir del mismo. Algo que nosotros sabemos es que al alcanzar este punto máximo, la velocidad del objeto se hace cero. Como se trata de un movimiento vertical, la aceleración será la aceleración de la gravedad. Si nuestro sentido positivo del sistema de referencia es hacia arriba, la aceleración de la gravedad tendrá signo negativo en este caso. Otro dato con el que contamos es que el objeto vuelve a pasar por el mismo sitio donde fue disparado, pero 3 segundos después. Por lo tanto, tendremos aquí otro punto de referencia. En cuanto a datos, no tenemos nada más. Lo que haremos a continuación es plantear nuestras ecuaciones para movimientos verticales, que son las que se muestran aquí. Tomemos estos dos puntos de referencia. ¿Qué caracteriza a estos dos puntos? Que los mismos se encuentran en una misma posición, es decir, a la misma altura, y que la diferencia de tiempo entre uno y otro es de 3 segundos. Por lo tanto, entre estos dos puntos conoceremos el delta I, el delta T, y además tenemos la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación horaria para despejar la velocidad inicial, que es nuestra primera incógnita. Veamos el desarrollo. De esta ecuación, que es la ecuación horaria, despejaremos en primera instancia posición inicial, de tal manera que nos quedará aquí delta I. A continuación, restaremos a ambos lados de la ecuación el término cuadrático, de tal manera que del lado derecho se anulará y del lado izquierdo me aparecerá con signo negativo. Por último, multiplicaremos a ambos lados de la ecuación por el inverso multiplicativo del factor delta t, de tal manera que del lado derecho se cancelará y del lado izquierdo aparecerá dividiendo. De esta manera hemos despejado velocidad inicial. Lo que resta ahora es reemplazar los datos conocidos. Como hemos mencionado previamente, delta I es cero, dado que los objetos se encuentran para este intervalo de tiempo en una misma posición. La aceleración de la gravedad es menos 9,8 y el delta t entre estos dos puntos es de 3 segundos. Por lo tanto, al resolver esta expresión nos da que la velocidad inicial es de 14,7 metros sobre segundo.
Y como hemos mencionado, un objeto alcanza velocidades iguales pero de sentido contrario para posiciones iguales. Por lo tanto, en este punto, la velocidad será de menos 14,7 metros sobre segundo. Esta que se ha presentado aquí es solo una alternativa para determinar la velocidad inicial, dado que si usted, en lugar de considerar los puntos que yo he tomado, tomara el punto inicial y el punto de altura máxima, tendría datos suficientes como para determinar la velocidad inicial a partir de la ecuación de velocidad que se muestra aquí. A continuación, vamos a determinar el punto B. Nuevamente, volcaremos sobre nuestra gráfica los datos conocidos y aquellos que hemos podido averiguar en los pasos previos. Muchas veces, a la hora de resolver un problema, no sabemos cómo llegar al resultado que se nos está solicitando. En esos casos, lo que conviene hacer es ir averiguando lo que uno pueda. Al contar con más datos, tal vez se nos presenten más posibilidades para llegar al resultado que se nos está solicitando. Antes de encontrar la altura máxima, lo que haremos es hallar la velocidad final que alcanza el objeto al llegar al piso. Si bien este dato no era solicitado en ninguna de las consignas, será un dato más con el que contaremos para poder resolver nuestro ejercicio. Tomaremos, por ejemplo, estos dos puntos que hemos indicado aquí, donde para el punto 1 conocemos la velocidad, la hemos averiguado en el punto anterior. Lo otro que conocemos es que desde que se inició el movimiento hasta que el objeto llegó a este punto, han transcurrido 3 segundos, y como el tiempo total de movimiento fueron 10 segundos, sabemos que por diferencia entre este punto y este punto existe un delta t de 7 segundos. Por lo tanto, teniendo la variación de tiempo, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad, podemos utilizar esta ecuación para determinar la velocidad final, la cual, luego de reemplazar y resolver cada uno de los datos, nos da un valor de menos 83,3 metros sobre segundo. Ahora, con este dato, vamos a determinar la altura máxima que alcanza el objeto, para lo cual tendremos que tomar como puntos de referencia el punto máximo y el punto final. Dado que para estos dos puntos conocemos los valores de velocidad y conocemos el valor de la aceleración de la gravedad, a partir de esta ecuación que indicamos aquí podemos despejar el delta I. Por lo tanto, de esta ecuación despejamos el desplazamiento. El valor de velocidad inicial será la velocidad en este punto máximo, que es 0 metros sobre segundos, y el valor de velocidad final será el que se muestra aquí. Al reemplazar todos estos valores en la ecuación y despejar la posición inicial, dado que la posición final es 0 por encontrarse aquí, obtenemos un valor de altura máxima de 354,025 metros. Esta es la altura máxima que alcanza el objeto. Por último, tenemos que determinar cuál es la altura del edificio. Por lo tanto, en este caso tomaremos como puntos de referencia el punto desde el cual el objeto inicia su movimiento y el punto donde lo finaliza. Para estos dos puntos, como en el caso anterior, conocemos los valores de velocidad que tenía el objeto en cada uno de ellos. Aquí es la velocidad inicial con la cual fue disparado, 14,7 metros sobre segundos, y aquí la velocidad final, menos 83,3 metros sobre segundos. Utilizando la misma ecuación que anteriormente y despejando posición inicial, determinaremos la altura del edificio, la cual es de 343 metros. A continuación, vamos a desarrollar un ejercicio de caída libre. Desde lo alto de una torre de 20 metros se suelta una pelota. Punto A, ¿con qué velocidad llega al piso? Y punto B, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? La situación que se nos presenta es lo que se muestra aquí. Nuevamente, extraeremos los datos que nos da el problema y las ecuaciones que tendremos disponibles para poder resolverlo. Como datos, sabemos que la velocidad inicial por tratarse de una caída libre es de 0 metros sobre segundos. Dado que la altura de la torre es de 20 metros, el desplazamiento que tendrá la pelota desde que fue lanzada hasta que llegó al piso será 20 metros. Como yo en este caso he considerado que mi sistema de referencia será positivo hacia arriba y la pelota se está desplazando desde arriba hacia abajo, el desplazamiento es de menos 20 metros, dado que es contrario
al de mi sistema de referencia. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad también tendrá signo negativo. Este es un caso donde usted podría utilizar un sistema de referencia con el 0 arriba y con el sentido positivo hacia abajo, la cual sería otra alternativa para resolver este tipo de ejercicios. Conociendo la velocidad inicial, el desplazamiento y la aceleración de la gravedad, podemos utilizar esta ecuación para determinar la velocidad final. Por lo tanto, de esta ecuación despejamos velocidad final y la misma nos da 19,8 metros sobre segundo. Y aquí entra en juego nuestro criterio para determinar si es una velocidad positiva o negativa. Dado que mi sistema de referencia era positivo hacia arriba y el objeto se está moviendo hacia abajo, la velocidad debe ser negativa, por lo tanto es menos 19,8 metros sobre segundo. Por último, vamos a determinar cuánto tiempo tarda en llegar al piso la pelota. Dado que ahora conocemos la velocidad final, ya conocíamos la velocidad inicial y tenemos la aceleración de la gravedad, podemos utilizar esta ecuación para determinar el delta t. Y dado que el tiempo inicial también es 0, podremos obtener el tiempo final. Luego de despejar esta variable y reemplazar los datos conocidos, veremos que el resultado que nos está dando es 2,02 segundos. Y este será el tiempo final, es decir, este es el tiempo que tardó en caer el objeto desde su posición inicial hasta la posición final. Para finalizar, vamos a mencionar un tema que, si bien no forma parte de este curso, sirve para integrar lo que hemos visto hasta aquí de movimiento rectilíneo. Vamos a denominar a este tipo de movimiento tiro oblicuo. Lo que caracteriza a este tipo de movimiento es que es un movimiento que se desarrolla en dos dimensiones, es decir, es un movimiento bidimensional. Vamos a utilizar esta animación para ejemplificar lo que estamos mencionando. Como podemos ver, el objeto que se encuentra en movimiento desarrolla una trayectoria parabólica, la cual no debe confundirse con la gráfica de posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniformemente variado y particularmente con el de movimientos verticales que hemos estado desarrollando hasta este momento. A continuación, vamos a agregar sobre el movimiento de este objeto el vector que representa su velocidad, el cual es el que se puede observar aquí. Podemos decir que un objeto que está desarrollando un movimiento en dos dimensiones como el que se muestra en esta animación es una conjunción o una combinación de un movimiento vertical y de un movimiento horizontal en forma simultánea. El vector velocidad que se muestra aquí es lo que se denomina vector velocidad total, el cual es la resultante de una suma de vectores que en este caso va a estar compuesta por un vector vertical y un vector horizontal, donde el vector vertical representa la velocidad que lleva el objeto verticalmente, mientras que el vector horizontal representa la velocidad que lleva el objeto en movimiento en forma horizontal. Si nosotros hiciéramos la adición gráficamente de estas componentes del vector, obtendríamos un vector resultante que sería el vector velocidad total. Ahora prestaremos atención a la componente vertical de la velocidad. Al observar este vector, lo que podemos notar es que su magnitud se reduce hasta hacerse 0 en algún punto, a partir del cual su sentido cambia y su magnitud empieza a incrementarse nuevamente. Es decir, tiene un comportamiento semejante al que hemos estudiado hasta aquí para los movimientos verticales. Mientras que si ahora prestamos atención al vector componente que representa la velocidad en horizontal, este, como podemos ver, no cambia ni de sentido ni de magnitud. Por lo tanto, podemos asegurar que la velocidad aquí se mantiene constante. De acuerdo a esto, podemos asegurar que el tiro oblicuo se trata de una combinación del movimiento rectilíneo uniformemente variado y de movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado se trataría de la componente vertical de la velocidad, dado que, como acabamos de mencionar, la misma disminuye e incrementa su magnitud y también cambia de sentido. Por lo tanto, estamos hablando de una velocidad variable y, como hemos mencionado desde un principio, esto es lo que caracteriza a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mientras que la componente horizontal no cambia de magnitud ni de sentido. Por lo tanto, como hemos dicho, la velocidad se mantiene constante
Y esto, como recordará, es lo que caracteriza al movimiento rectilíneo uniforme. De esta manera, vamos a dar por finalizado los temas referentes al módulo de física del ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Muchas gracias.